En los últimos años, el ecosistema de startups en España ha vivido un auge en adquisiciones con operaciones como la compra de Glovo por Delivery Hero o TicketBiz por eBay. En la mayoría de los casos, estas transacciones se estructuran como share deals o compra de acciones, donde el comprador adquiere la empresa, total o parcialmente. Sin embargo, muchas operaciones fracasan en la integración post-cierre y los problemas no siempre son tecnológicos o de negocio, sino legales. Hoy vamos a analizar en profundidad los 3 aspectos clave que determinan el éxito de una operación de M&A en el sector tecnológico. Soy Ángel Iglesias, abogado mercantilista, y te doy la bienvenida a Milexterior. La estructuración de la operación es el primer punto crítico que determina el éxito o fracaso de esta compra en el sector tecnológico. Existen 2 formas principales de abordar estas transacciones, cada una con sus implicaciones legales y prácticas. Por ejemplo, el asset deal o compra de activos, que permite al comprador adquirir y seleccionar específicamente qué activos quiere adquirir, como tecnología propietaria, contratos con clientes o propiedad intelectual. Esta estructura es especialmente útil cuando existen riesgos significativos en otras áreas de negocio o cuando solo interesa una parte específica de esa empresa tecnológica. Sin embargo, presenta otro tipo de desafíos, como son la transferencia individual de cada activo, que puede ser más compleja de lo que podría pensarse inicialmente. ¿Por qué? Pues especialmente en esos contratos que requieran el consentimiento de terceros para la cesión de ese determinado contrato. Esto significa que si se vende un activo, pero su desarrollo depende del acuerdo que la sociedad que vende el activo tenga con terceros, previamente deberá haber adquirido el consentimiento del tercero proveedor con el que la empresa que vende el activo tenía el acuerdo, para que acepte que el nuevo comprador y propietario del activo sea el que le suceda, es decir, el que le sustituya en este contrato que tenía firmado antes la empresa vendedora. Y todo esto hay que preverlo antes de la compraventa del activo. Por otro lado, tenemos el share deal o compra de acciones o participaciones de la empresa. ¿Qué implica esto? Pues la adquisición de la sociedad, que puede ser total o parcialmente, es decir, puede comprar una mayoría pero no el 100% o no inicialmente. Este es el caso, por ejemplo, de la operación de Glovo con Delivery Hero en 2022, donde lo que se buscaba era mantener la compañía operando con su propia marca e integrarla dentro del grupo. Esta decisión estratégica permitió una transición más fluida. Las compras de acciones o sociedades suelen ser preferidas cuando lo que se busca es preservar licencias, contratos y relaciones comerciales existentes. Pero aquí deberás estar atento, en cambio, a lo que son los pasivos o contingencias que pueda tener la empresa, por lo que aquí será imprescindible realizar una due diligence exhaustiva de la empresa. La due diligence legal en empresas tecnológicas requieren un enfoque especializado. Por ejemplo, la compra de TicketBiz por eBay en 2016 es muy ilustrativo. Uno de los mayores retos fue asegurar la continuidad de los acuerdos con proveedores y medios de pago tras la adquisición. Este caso nos ayuda a entender la importancia de una revisión exhaustiva en al menos 3 áreas críticas. La propiedad intelectual, que es generalmente el activo más valioso, y aquí lo que es fundamental es verificar al 100% la titularidad del software de quien es. Y no solo esto, sino también las cesiones de derechos completas de todos los desarrolladores, incluidos los freelancers, licencias de terceros y su transferibilidad. Registros de marcas y patentes en mercados clave, porque claro, una marca puede estar registrada, por ejemplo, en Europa, pero no en Singapur, por ejemplo. Y aquí puedes tener un problema pensando que tienes la marca protegida en Europa, que ya está protegida en todo el mundo, y no es así. Luego tiene que haber ausencia de reclamaciones por infracción de propiedad intelectual, o tener claro cuáles son estas reclamaciones y intentar prever cuál puede ser su impacto económico. El compliance regulatorio es cada vez más importante en el sector tecnológico, y aquí deberás cumplir, en función de tu sector, normativa de protección de datos, regulaciones sectoriales específicas como la PSD2, que es la regulación europea de servicios de pago electrónicos para FinTech, regulación sanitaria para HealthTech o reglamento IA para las empresas que trabajan con IA, normativas de ciberseguridad, que aquí también pueden aplicar de nuevo a las FinTech, lo que es el reglamento DORA, requisitos de almacenamiento de datos locales en cada jurisdicción y un largo etcétera. También resultan especialmente importantes aquí el análisis de los contratos comerciales que puedan contener
cláusulas que afecten a la operación, como por ejemplo términos de cambio de control que permita la terminación anticipada del acuerdo en caso de compra de la mayoría de las acciones de la empresa, exclusividades que limiten futuras integraciones. A lo mejor la empresa objetivo tiene un acuerdo incompatible con una empresa competidora de la que se quiere comprar, compromisos de nivel de servicio que deban mantenerse post adquisición, restricciones territoriales que afecten a la expansión y de nuevo un larguísimo etcétera. En cuanto a las garantías post cierre, el mercado español tiene sus particularidades. Por ejemplo, los earn-outs son mecanismos frecuentes que vinculan parte del precio a objetivos futuros de la empresa. Aquí lo que habrá son métricas basadas en KPIs, que son Key Performance Indicator, es decir, los indicadores clave de la empresa, además de resultados financieros en sí mismo. Otro tipo de garantías post cierre pueden ser la obligación de permanencia de personas clave en la empresa comprada. Por ejemplo, en la adquisición de Tuenti por Telefónica en 2010, los fundadores mantuvieron un porcentaje de la empresa y roles directivos, sugiriendo aquí claramente mecanismos de alineación de intereses postventa entre vendedor y comprador. Esta estructura es común cuando existe incertidumbre en el potencial de crecimiento o la retención de talento, o simplemente cuando es un comprador que no tiene conocimiento específico de ese sector pero ve mucha rentabilidad. En cuanto a las garantías post cierre, en España el mecanismo más utilizado es el aval bancario. Pero ¿qué es exactamente un aval bancario en el contexto de operaciones de compra de empresas? Es un contrato por el cual un banco garantiza al comprador que responderá por las contingencias que puedan surgir después de la compra, hasta un importe máximo determinado entre las partes. En la práctica, el vendedor solicita a su banco que emita este aval a favor del comprador, a cambio de tener bloqueado normalmente ese importe en la cuenta bancaria. La mecánica es la siguiente. Si después de la compra aparece una contingencia, por ejemplo, reclamación por infracción de propiedad intelectual, el comprador podrá ejecutar el aval y el banco deberá pagar de inmediato al comprador. Posteriormente, el banco lo que hará es o reclamar el dinero, o lo más habitual es ya compensar directamente esas cantidades que tendrá bloqueadas, ya sea en inversiones o en cuenta corriente, lo que sea. El aval bancario ofrece ventajas significativas, aporta seguridad jurídica. Al estar respaldado por una entidad bancaria, el comprador tiene la relativa certeza, aunque hoy en día los bancos también quiebran, tiene la certeza de que cobrará en caso de que ocurra esa contingencia que tenga un impacto económico. También ofrece agilidad en la ejecución. A diferencia de otro tipo de garantías, el banco deberá pagar de inmediato a primer requerimiento y sin necesidad de probar el daño. También permite una reducción escalonada, que no siempre se pacta, pero sí que es posible, y hasta cierto punto es habitual, que se vaya reduciendo el importe del total de la garantía avalada con este aval bancario. ¿Y por qué disminuye este importe? Bueno, pues porque se va valorando que ciertas contingencias ya no podrán ocurrir. Por ejemplo, pues si es una reclamación o una contingencia fiscal, si ha prescrito el plazo para que Hacienda la reclame, pues esa contingencia ya no podrá verificarse, por lo tanto se reduce en la misma proporción la contingencia como se ha calculado. En la práctica, el aval suele cubrir un cierto porcentaje del precio de compra, que habitualmente coincide con lo que se estima que será la posible contingencia. La duración también de este aval pues es variable, puede ser de 12 a 24 meses o incluso 4 o 5 años en función de cuál sea el plazo que se cuente como plazo de prescripción. La experiencia nos muestra que el éxito depende de una planificación detallada que considere todos estos elementos desde el inicio de la operación. Y bueno, si te ha resultado útil este vídeo, no olvides suscribirte y dejar tus preguntas en los comentarios. Vuelve cuando quieras al exterior.